Ohayo minasan, Genki desu ka? Como espero que ya todos sepáis, el pasado sábado 25 de noviembre, el Vissel Kobe se coronó por fin, después de una temporada que la verdad se ha hecho bastante larga y en momentos complicada, como campeón, debutante entre comillas, de la J1 League, con una temporada que la verdad que yo creo que pintaba muchas cosas, pero ni mucho menos tan exitosa, sobre todo después de cómo fue la temporada pasada, que luego vamos a echarle un vistacillo para ver un poco los contrastes y las diferencias que ha habido entre una temporada y otra. Pero lo cierto es que vamos, yo al menos que pude vivir el partido, y como ya sabéis que soy aficionado del Vissel Kobe, nunca me he escondido aquí en el canal. Al final es verdad que tratamos siempre el tema de la J1 League con la mayor objetividad posible, pero creo que también es bonito, ¿no?, saber vivir el fútbol como quiero considerarme aún un proto periodista o analista deportivo, siempre también desde una cierta pasión, mientras no perdamos la objetividad, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, ya desde hace bastantes años que siento esta simpatía y esta afición por el Vissel Kobe. Y el hecho de haber podido vivir esta temporada aquí en el canal, ¿no?, haciendo todos estos vídeos y siguiendo la trayectoria del equipo, la verdad que ha sido una auténtica pasada. Y bueno, de hecho el propio sábado 25 de noviembre, como espero que alguno también hiciera de por aquí, gracias a la J-League International pude seguir el partido a través de YouTube, como solemos hacer pues todas las jornadas con los partidos que el canal nos deja disfrutar. Lo malo, lógicamente, toca levantarse a las 6 de la mañana, los aficionados, a la NBA o a la MLS les toca, o es a dormir pronto y levantarse de madrugada, o, digamos, quedarse despiertos hasta bien tarde para poder disfrutar de sus partidos. A nosotros, como somos más aficionados del este, ¿vale?, del país del sol naciente, pues nos toca al contrario, meternos madrugones, porque vamos, no creo yo que sea muy inteligente quedarse toda la noche despierto hasta las 6 de la mañana para luego 2 horas de partido, así que lo que toca muchas veces es irse a dormir no demasiado tarde, para luego meterte el madrugón de, en este caso, a las 6 menos 10, estar despierto para ver arrancar el partido a las 6. Tengo que agradecer también, además, como podéis ver ya viendo un poco el marcador de este Vissel Kobe Nagoya Grampus, de lo rápido que empezó, digamos, el partido con los goles y demás, porque además ya sabéis que muchas veces la J1 League se caracteriza por precisamente lo contrario, por muchos goles en los minutos finales de partido, pero en este partido fue todo lo contrario. En la primera media hora tuvimos todos los goles del partido, ¿no? Y es que Haruya Ide primero y luego Yoshinori Muto 2 minutos después, con esos 2 goles, digamos que ya parecía que sentenciaban el título de liga para el Vissel Kobe, aunque luego ya sabéis que con la entrada de Morishima y el arranque otra vez del Nagoya Grampus y con Casper Junker anotando en el minuto 30 con un gol que se puede culpar de cierta forma un poco a la poca consistencia de la defensa del Kobe, tuvimos eso, una primera media hora con muchísimo gol y con muchísima acción, y luego lo cierto es que al final, como parecía que el Vissel Kobe se iba haciendo cada vez más pequeñito y el Nagoya Grampus cada vez más grande, la verdad que fue un partido súper entretenido los 90 minutos, y más si además yo creo que el aficionado del Nagoya Grampus al final no se jugaba ni mucho menos tanto, pero el aficionado del Kobe, ¿no?, pues al final se estás jugando el primer campeonato de liga del equipo, ¿no? Y que al final es un equipo eso que vive una época reciente muy muy exitosa, pero que parecía que podías fumarse, sobre todo viendo lo que vimos la temporada pasada, la marcha ahora de Andrés Iniesta y tal. Entonces yo creo que hubiera sido muy determinante el no haber ganado este campeonato, y más habiendo podido experimentar una dupla como la que hemos experimentado de Yuya Osako y Yoshinori Muto, que no sé yo si se va a poder volver a repetir en las próximas temporadas, porque al final es algo casi irreal, ¿no? Ver una dupla con esta química y con estas cifras y estos resultados durante toda una temporada de liga, la verdad que es una maravilla, y yo espero al menos, no sé si que le dure todo este estado de forma para toda la liga del año que viene, pero sí que al menos para la Champions, para la FC Champions League que arrancará, digamos, ya la siguiente edición, lógicamente, de cara al otoño del año que viene, pues que al menos esta dupla pueda seguir dándonos cierta fantasía, ¿no?, por el continente asiático, y quién sabe si coronarse también como campeones de la próxima AFC Champions League. Pero bueno, centrándonos ya en lo que fue el partido,
lo cierto es eso, un partido en el que el Vissel Kobe arrancó muy bien, pero como suele pasarle también muchas veces, tuvo un bajón de nivel bueno, supongo que sí, también un exceso de confianza y demás, porque lo cierto es que hasta el segundo gol de Muto en Nagoya Grampus estaba totalmente desaparecido, y no es hasta el momento en el que entra Morishima, que digamos que deciden tocar desde el banquillo del Nagoya Grampus, el señor Hasegawa decide empezar a tocar cositas y mete al dorsal número 14, a Morishima, que la cosa empieza a mejorar un poquito para el Nagoya Grampus y sí que es verdad que empiezan a tirar para arriba, ¿no? Pero luego es eso, a mí personalmente me fastidió, ¿no? Que la actitud de un campeón, de un equipo que va a coronarse seguramente como campeón de la competición, se vaya haciendo tan pequeño y vaya tan a lo defensivo, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final hemos visto un Vissel Kobe campeón, muy carrileado, creo yo, durante toda la temporada. Muy llevado, ¿no? Por Yuya Osako, Yoshinori Muto. Luego, pues eso, con buenas actuaciones de Hotaru Yamaguchi, Daiya Maekawa en portería. A mí personalmente Ryo Hatsuse me ha encantado, tanto cuando ha jugado de lateral derecho como de lateral izquierdo. Yuki Honda, al final, no sé si visteis el partido, pudisteis ver ese despeje bajo la línea de gol después ya del primer gol de Casper Junker en esos minutos finales del primer tiempo, que al final hubiera supuesto el segundo gol de Nagoya Grampus, y a saber cómo habría ido la cosa, porque hubiera sido un cambio de actitud importante, ¿no? Entonces eso, un Yuki Honda que también fue determinante en este partido, no tanto a lo largo de toda la temporada, pero sí que al menos eso, yo creo que solo por este partido podemos colocar también, ¿no? en hombres clave para este campeonato de liga, pues tanto Daiya Maekawa, como Hatsuse, como Honda también en defensa, Mateo Stuller depende de qué momentos, y luego pues eso, Hotaru Yamaguchi en el medio campo, además anotando algunos goles importantes en minutos finales de partidos, pero sobre todo, creo yo, Daisuke Sasaki también, es verdad que en partidos concretos, Jim Patrick también, ¿no? Pero creo yo que no cabe duda de que al final son tanto Yoshinori Muto como Yuya Osako, con sus goles y sus asistencias. Al final Yoshinori Muto, pues eso, el único jugador de la competición que ha superado, digamos, tanto en goles como en asistencias, las dobles cifras, ¿vale? 10 goles, 10 asistencias. Es verdad que, por ejemplo, pues el propio Yuya Osako ha anotado más de 20 goles en competición, pero bueno, creo que al final, en lo que es aportación goleadora, más o menos no importa tanto, ¿no? A lo largo de un equipo, si marcas como asiste, lo importante es que están elaborando goles y eso al final da puntos y en un futuro pues también obviamente da títulos, y eso es lo importante. Entonces, pues eso, sobre el partido, si queréis podemos mirar un poquito las estadísticas, para luego ya hablar un poco de lo que ha sido la liga en sí, del Vissel Kobe, no tanto este partido. Como veis, un partido de muy poca posesión de un equipo campeón. Eso es algo que lo paras a pensar en una gran liga europea y extraña, ¿no? Pero lo que sea un Manchester City, un Paris Saint-Germain, un Real Madrid, un Barcelona, ¿no? Contra un equipo de media tabla alta, es verdad, porque Nagoya Grampus no es poca cosa ni mucho menos, pero un 39% de posesión en el momento en el que te estás jugando el campeonato, complicado, ¿no? Ya veis también bastantes menos pases. En Nagoya Grampus se quedó a 3 de los 500 y a Vissel Kobe apenas superó los 300. Además, muy poca precisión de pases. Sí que es verdad que por parte de los dos equipos, pero un 65% de precisión de pases es bastante lamentable. Luego, en cuanto a tiros, sí que es verdad que más o menos igualados. Y en cuanto a tiros a puerta, pues también, incluso mejor el Vissel Kobe, obviamente, por esos 2 goles. Pero bueno, ya digo, un partido que muy discreto va a partir del segundo gol por parte del Vissel Kobe. Y sobre todo también perdonando mucho, porque de esos 4 tiros, o sea, de esos 11 tiros, hubo algunos que no fueron a puerta. Por ejemplo, una ocasión que tuvo Jim Patrick al poco de salir al terreno del juego en el segundo tiempo, que no se puede perdonar para nada. Muto también tuvo un remate que se fue al palo, que al final, bueno, se le perdona porque también anotó un gol, pero a mí, por ejemplo, eso me preocupa también, un balón que se le va fuera a Daisuke Sasaki en el primer tiempo, que hubiera supuesto el 3-0 justo antes del gol de Casper Junker. Pero bueno, en Daisuke Sasaki sí que al menos luego se pudo ver, ¿no? Que al final Nakatani parece que cuando pierde el balón y Daisuke Sasaki se lo recupera y parece que va a encarar a Langerak, sí que parece que Nakatani de cierta manera lo agarra y le hace cierto daño en las costillas, y que puede influir de cierta forma en el fallo, ¿no? de Daisuke Sasaki. Pero al final este tipo de ocasiones tan claras
Y más en un partido como este no se pueden fallar, ¿no? Una cosa es un palo de Muto, pero otra cosa es directamente enviar el balón fuera, como es el caso de Jane Patrick, que se va súper arriba, o el caso de Daiju Sasaki, que bueno, lo intenta ajustar y se va, pero bueno. Sobre todo me parece preocupante el caso de Jane Patrick, y creo que al final eso enseña también el por qué no ha jugado tanto durante esta temporada, que ha tenido, ya digo, partidos concretos que no lo ha hecho para nada mal. Entonces, si queréis, pues eso, miramos un poco las estadísticas generales del Vissel Kobe, en plan las más generales de esta temporada, viendo un poco la tabla. Como veis, a falta de un partido, se va a quedar a 4 puntos de Yokohama Marinos y a 13 puntos del tercero, lo cual es cuanto menos sorprendente y gratificante, ¿no? En cuanto a goles, vemos que también es de los equipos más goleadores, aunque luego, por ejemplo, tenemos a Kawasaki Frontale, que va noveno en la tabla, que simplemente ha anotado 9 goles menos, 50 goles a favor, el Vissel Kobe 59. En goles en contra sí que es verdad que al final es lo que siempre te determina un campeonato, son 29, en cambio Yokohama Marinos 37 goles en contra, Nagoya Grampus 35, aunque luego hay otros equipos que incluso han encajado menos, que han sido mejores en defensa, como el propio Sanfrecce Hiroshima o el Urawa Reds. Luego, si queréis, miramos también un poco lo que ha sido la temporada pasada para comparar goles a favor. Por ejemplo, la temporada pasada que Vissel Kobe acabó 13º en la tabla, lo cual es, oye, bastante preocupante. El Vissel Kobe únicamente anotó 35 goles, que si se comparan pues eso con los 59 ya nos da que hablar, ¿no? Sobre que esta dupla, sobre todo Osako-Muto, aún estaba empezando a entenderse, ¿no? Para que luego al final de esta temporada haya sido, vamos, una dupla mágica. Y mientras que esta temporada hemos encajado 29 goles, que realmente no son tantos, la temporada pasada encajamos 41, que son unos cuantos más. Y en cuanto a puntos, pues también, si queréis, podemos ya comparar ahora poniendo las dos tablas. Pues eso, la temporada pasada únicamente 40 puntos. Y eso que hay que tener en cuenta, que tuvo, como veis, un arreón final, perdiendo los últimos dos, pero los 3 anteriores ganándolos y tal, que tuvo un arreón final para alejarse un poquito más. Pero bueno, ya veis que se quedó a prácticamente esos 6-7 puntos del descenso. Así que complicada situación del Vissel Kobe durante todo el año pasado, ¿no? Y pues eso, luego en cuanto a victorias, pues el año pasado únicamente fueron 11, luego 7 empates y 16 derrotas, y en cambio pues han sido un total de 20 victorias, 8 empates, 5 derrotas. Aquí sí que es verdad que esta temporada tuvimos una muy mala racha, sobre todo en los meses de verano, lo comentaba de hecho el comentarista británico en la retransmisión del partido de este Vissel Kobe Nagoya Grampus, de que al final se estaba viendo un poco honestas, ¿no? Habiendo tenido opciones de aumentar más la diferencia con el Yokohama Marinos por una muy mala racha veraniega de muchos empates. Recuerdo además un empate tonto contra, entre comillas, con todo el respeto al Kashiwa Reysol, contra un Kashiwa Reysol cuando estaba en muy mal estado de forma los soles de Kashiwa, o por ejemplo recuerdo, es mucho más reciente, de hecho hace 2 partidos, ¿no? Con ese empate a 1 contra un Shonan Bellmare que está peleando por no descender. Este tipo de cosas, ¿no? Que al final te hacen sufrir hasta el final, pero que bueno, que al final no ha derivado en nada negativo, sino en eso, en una temporada que puede llegar a los 70 puntos, que ya sería superior a los puntos con los que ganó el Yokohama Marinos, por ejemplo, la J-League pasada. Así que, oye, la verdad que una temporada totalmente fascinante, y sobre todo eso, el ver cómo un equipo pasa prácticamente de descender con 40 puntos. Es verdad que sumando que 40 puntos no son tampoco pocos, y es verdad que, oye, sumando, en vez de perder los últimos 2 partidos que vimos la temporada pasada con esas 2 derrotas, llegan a esas 2 victorias, son 46 puntos y se hubiera colocado pues octavo o noveno, ¿no? Ya no hubiera sido una situación tan trágica, pero bueno, la verdad que aquí es donde yo creo que sí que el Vissel Kobe tiene más cabida, más lugar, con apariciones también en la FC Champions League, peleando el título al Yokohama Marinos, y al que yo creo que no tengo ninguna duda de que va a volver la temporada que viene en su mejor estado de forma, el Kawasaki Frontale, también pues eso, al Cerezo Osaka, Nagoya Grampus, Sanfrecce Hiroshima, Urawa Reds, esa avispa Fukuoka que de momento parece que va a acabar sobre 6ª, 5ª posición esta temporada. Todos estos equipos que al final van a estar ahí también peleando el título el año que viene.
Y ahora si queréis, para rematar un poco, podemos entrar un poco en detalles de algunos jugadores, ¿no? Ya hemos hablado de Muto y Dosako, pero si queréis podemos entrar en estadísticas como tal, hablar de algunos fichajes cómo han funcionado y tampoco enrollarnos demasiado en este vídeo, porque la verdad que quería ser que fuese un vídeo más analítico de cómo ha sido esta temporada del Vissel Kobe y no tanto de celebración como tal, que eso lógicamente me lo quedé para mí, lo disfruté yo como aficionado. Y espero que alguno de vosotros, si también sois aficionados del Vissel Kobe o al menos os simpatizáis con él, pues que también lo pudierais disfrutar el sábado celebrándolo a vuestra manera, ¿no? Así que si queréis, vamos a seleccionar un poco los jugadores que he mencionado, ¿no? Pues un poco la trayectoria de Maekawa esta temporada, de Hatsuse, de Osako, Vamos a hablar también de un caso que ya comenté y dediqué un vídeo a él, pero que lo vamos a dejar para el final, porque para que luego no digáis que no avisé. Así que si queréis eso, vamos a acabar un poco el vídeo. Así que bueno, chicos, vamos con una pequeña selección de jugadores que he querido hacer. He querido seleccionar un poco, bueno, los 4 jugadores, un poco lo que para mí ha sido la columna vertebral del equipo esta temporada. Al final creo que tampoco tiene mucho sentido hablar de Maekawa. Ya vais a ver que en los próximos vídeos que hagamos relativos sobre todo al 11 de la semana, vamos a hablar de porteros que creo que han sido más determinantes esta temporada, como el propio Kojima, Michel Langerak precisamente de Nagoya Grampus. Incluso, sí, tampoco vamos a spoilear demasiado porque quería hacer un vídeo específico a ello, pero sobre todo creo yo esos 2 metas. Y creo que Maekawa ha estado bien, pero digamos quizá a un segundo nivel, así que creo que quizá no ha formado tan parte, ¿no?, de esta columna vertebral. Creo que es un puesto que puede ser reforzado de cara a la temporada que viene, así que eso ya se verá en un futuro. Pero bueno, empezando un poco desde la defensa, creo que una pieza fundamental ha sido sin duda alguna Ryo Hatsuse, un jugador que ya venía realizándolo todo bastante bien estas últimas temporadas, que a mí personalmente siempre me había llamado mucho la atención, pero que, pues eso, al final aún no había tampoco irrumpido en una cierta regularidad y tal. Habíamos visto auténticos golazos de falta y cosas así, mucha profundidad por la banda izquierda o la banda derecha. Ya sabéis que es un lateral que puede jugar por ambas bandas. A mí me da un poco igual realmente por qué banda lo veamos, porque, por ejemplo, cuando juega Yuki Honda, pues sí que juega por el lateral derecho, ¿no? Pero luego también tenemos en el equipo a Gotoku Sakai, que puede jugar lateral izquierdo, lateral derecho, medio izquierdo un poquito más ofensivo, ¿no? Entonces tenemos jugadores muy polivalentes en esas posiciones. Pero centrándonos en lo que es Hatsuse, pues de 33 partidos disponibles, estos son, repito, estadísticas de Transfermarkt, de 33 partidos posibles ha jugado 32, lo cual, oye, es bastante bastante ilustrativo de lo importante que ha sido en esta liga, en esta competición liguera. Repito, vamos a hablar solo de ligas, con un 94% de los minutos jugados y un 97% de la cuota en el 11 inicial. Es que, vamos, más importante que eso. Y lo que yo creo que es más interesante para ser un lateral es su participación en los goles del equipo. Un 15% de participaciones de gol siendo un lateral, lo cual no deja de fascinarme, ¿no? Porque, oye, no, al final no es algo que se le pida normalmente a un lateral izquierdo o a un lateral derecho. Y es verdad que ha anotado un único gol. Yo en mi mente recordaba quizá más de un gol, pero es verdad que pues al final no es su primera temporada en el club y al final se te pueden cruzar las temporadas. Lo que sí que seguro que no se me cruzó son las 8 asistencias que ha realizado. Al final, sobre todo recuerdo, por ejemplo, una asistencia espectacular a Yuya Osako, que remata luego de forma un poco muy estética, ¿no? Muy acrobática, así de medio semi-rabona, que vamos, una profundidad y eso, y una participación en los goles que creo que pocos jugadores en la defensa pueden tener más importancia. Ya vais a ver que es un jugador que seguro, ya os lo adelanto, va a estar en ese 11 definitivo, tanto del 11 de la semana por número de apariciones, como en ese 11 que quiero hacer un poco más personal, trazando un poco lo que sería mi 11 ideal de lo que ha sido esta temporada, porque lo cierto es que ya no solo por el haber sido campeón de liga, sino por todo ese papel que ha ejecutado, más luego también defensivamente, ¿no? No únicamente en lo que es participaciones directas en gol, que ya digo que están muy bien. Pasando ahora al que para mí ha sido la pieza clave en el medio centro, en un medio de centro ya sin Samper, sin Andrés Iniesta, que la verdad que apenas ha tenido importancia. Al final se le cuenta como campeón de esta liga, porque es que jugó minutos, pero más allá de eso no ha sido demasiado determinante. Quien sí que lo ha sido desde mi punto de vista es Hotaru Yamaguchi, uno de mis jugadores predilectos de
de la competición y lógicamente también del Vissel Kobe. En esa posición de pivote, medio centro posicional, también bastante goleador dentro de lo que cabe en una posición como la suya, pero que por ejemplo, ya lo veis, a pesar de ser medio centro, tiene menos participaciones de gol que Hatsuse, lo cual es curioso, ¿no? Y luego, pues bueno, 92% de minutos jugados, 91% en la cuota del 11 inicial, y de 33 partidos ha jugado 31. 2 tarjetas amarillas, lo cual está muy bien. Yo pensaba que de hecho tendría alguna más porque es un jugador que a veces tiene que ejecutar cortes sea como sea, y 4 goles y 2 asistencias, lo cual para un medio centro, repito, no está nada mal. Además, eso, juega una posición bastante pivotal, y luego, pues también ha anotado goles importantísimos. Ya no es tanto los goles que ha anotado, sino la importancia de esos goles. Recuerdo uno hace relativamente poco, que también le daba los 3 puntos al equipo en minutos de descuento. No, si no recuerdo mal, de hecho fue en el empate a 2, ahora acabo de recordar, contra el FC Tokio, pero bueno, que se fue un puntito extra, que a lo mejor sin ese punto hubiera sufrido aún más. Así que bien por Hotaru Yamaguchi, que ya digo, al final estamos encontrando un 11 titular, eso, con jugadores como Hatsuse, Osako, Muto, Yamaguchi, esa columna vertebral, que es la que vamos a estar analizando ahora, que a mí personalmente me fascina, a nivel de gustos personales. Y luego las estadísticas pues también hablan por sí solas. Pasamos, si queréis, antes de a Osako, que creo yo que es el gran protagonista, pasamos un poquito antes a Muto, que bueno, si lo podéis ver también, 33 partidos de 33 partidos posibles. Es verdad que no tiene un 100% de cuota en el 11 inicial, pero porque recuerdo perfectamente fueron partidos en los que se le quiso dar un poco de descanso y al final pues salió desde el banquillo, a veces para solucionar, a veces sin éxito y no poder solucionarlo. Pero bueno, ya veis que al final es un 95% de los minutos jugados y un 34% de participaciones de gol, con esos 10 goles y 10 asistencias en 33 partidos, solo en Liga. Una auténtica pasada, ya hemos hablado largo y tendido de él, pero quería que lo vierais un poco reflejado en puras estadísticas, ¿no? Estadísticas un poco básicas, no vamos a entrar tampoco en más profundas. Y luego pasamos al gran protagonista de esta competición. solo de ver en los gráficos ya te quedas un poco fascinado, ¿no? 49% de participaciones de gol de Yuya Osako esta temporada. En 33 partidos ha jugado los 33, no todos de la titularidad, ya lo veis, 94% de cuota en el 11 inicial, 92% de los minutos jugados, pero 22 goles y 7 asistencias. Ha participado en 29 goles del equipo y eso se refleja en casi un 50% de participaciones de gol. Ha hecho prácticamente la mitad del trabajo de su equipo, y si sumamos esos 49% de participaciones de gol del señor Yuya Osako, lo sumamos al 34% del señor Yoshinori Muto, se juntan en un 83%. Por eso digo que al final, cuando digo que dos jugadores carrilean, es que carrilean. Han hecho el 83% del trabajo de los suyos. Obviamente hablamos solo a nivel ofensivo. Lógicamente hay gente que tiene que defender, hay gente que tiene que parar balones, hay gente que tiene que tal. Pero al final, entre lo que se han ido asistiendo el uno al otro, es que ha sido una dupla fantástica. Una pena, creo yo, que no haya podido formar parte de esta dupla un tercer jugador, no haber podido ver un trío, ¿no? Digamos, como hemos visto a veces tridentes pues mágicos en la historia del fútbol, pero bueno, dentro del contexto asiático pues sí que quizás es un poco más complicado, pero quizá con alguno más, o a veces no tendría por qué haber sido un delantero, sino, oye, un mediocentro como Iniesta hace un par de años en ese mejor estado de forma, repartiendo asistencias para que estos dos bestias lo aprovecharan de alguna manera u otra. Pero es que ya lo veis, es que sinceramente la temporada de Yuya Osako me parece una auténtica maravilla, y sobre todo teniendo en cuenta la edad de este. Al final es un jugador de 33 años, nacido el 18 de mayo de 1990. Y luego tenemos el caso de Muto, que es verdad que es un pelín más joven, 31 años, pero al final eso, dos jugadores veteranos con su trayectoria ya completada de sobras por Europa, que vienen aquí a Vissel Kobe a ganar un poco de dinerillos y a retirarse, porque ya sabemos que Vissel Kobe pues tiene buenos fondos, pero que oye, que al final de esta forma consiguen llevarse un trofeo vital y hacer historia con el Vissel Kobe, que esperemos que sea el inicio de una muy buena racha, digamos, en Liga, porque aunque sí que es verdad que ya venimos ganando cosas desde la llegada de Iniesta en 2018, pero bueno, que al menos nos vayamos consolidando como uno de los grandes de Japón.
Y mira, si queréis, mirando ahora mismo en Transfermarkt, podemos verlo también, lo estáis viendo en pantalla, lo que comentaba hace unos minutos sobre Yoshinori Muto, que lo comentaré también en el 11 de la semana, ¿no? Que de hecho lo he grabado un poquito antes. Un jugador que a mí al menos casi se me saltaban las lágrimas de ver cómo se emocionaba con el título de... Con el título de liga, ¿no? Por haber ganado ese trofeo. Y lo cierto es que, claro, me puse yo a analizar la trayectoria que había tenido Yoshinori Muto en los últimos años, ¿no? Y bueno, ese paso por el Mainz, por el Newcastle, por el Eibar, anteriormente en Japón, pues en el FC Tokio. Y claro, me ponía a analizar un poco y digo, es que este señor no habrá ganado ningún trofeo en su carrera. Y así es, efectivamente, Yoshinori Muto conseguía su primer trofeo como jugador de fútbol a los 31 años. Y qué trofeo, ¿no? Un campeonato de liga, sí señor. En cambio, pues, si vemos otro caso como es el de Yuya Osako, su compañero en esta dupla fantástica, pues no era ni mucho menos algo así. Ya tenía una copa japonesa en 2010 ganada con el Kashima Antlers. Había sido ya campeón de liga con el Kashima Antlers en el año 2009. Además, había ganado también una Copa de la Liga, bueno, 2 Copas de la Liga con el Kashima Antlers en el año 2011 y 2012, y 2 Supercopas japonesas en el año 2009 y 2010. Vamos, que con el Kashima Antlers este señor, Yuya Osako, había ganado ya 6 trofeos, así que yo creo que no tiene nada que ver el caso de un jugador con el del otro, ¿no? Al final, Yuya Osako está un poquito más acostumbrado. Es verdad que hacía tiempo que no olía plata, desde el año 2012 prácticamente. Pero, vamos, el caso de Muto, yo creo que la sensación de ganar tu primer trofeo colectivo como jugador de fútbol debe ser una sensación fantástica. Y bueno, para cerrar un poco y concluir un poco este vídeo, que ya digo que es un vídeo de celebración y tal, quiero que rememoremos un poco ese vídeo que yo realicé hace unas semanas, hace unos meses, del fichaje del señor Juan Mata, proveniente de, bueno, no realmente del Galatasaray, porque justo se había acabado el contrato, así que realmente fue un fichaje libre. Pero lo que yo comenté un poco, que no acababa de entender un poco el fichaje, porque realmente era un perfil muy parecido a Andrés Iniesta y con el que Yoshida, el entrenador, ya no contaba. Entonces, ¿para qué dejas ir a un jugador con el que no cuentas para luego traer un jugador de ese mismo perfil? Y claro, nos vamos a las estadísticas y bueno, de 8 partidos posibles que ha podido jugar Juan Mata, un único partido y un 1% de minutos jugados, 0% de cuota inicial, 0% de participaciones de gol. En parte se entiende, porque al final es un jugador, pues bueno, estamos hablando de jugadores mayores, pues Juan Mata tiene 35, 2 años más incluso aún que Yuya Osako. Pero, claro, es que no le acabé de ver mucho nunca el sentido. Sí que me gustaría, de cara a la temporada que viene, con ya meses de preparación y más meses de entrenamiento y demás, que Juan Mata se consolide como titular para la temporada que viene. Creo yo que tendría sentido, ¿no? Contar con él y al final, oye, hablaba yo de ojalá alguien que pudiera asistir también a Muto y a Osako, pues quizá puede ser el perfil de Juan Mata tranquilamente, ¿no? Y oye, un medio centro con Yamaguchi, con Juan Mata, asistiendo a Osako y a Muto, y quién sabe si en Patrick, quién sabe si Daisuke Sasaki, que se va consolidando más allá arriba, habrá que verlo, a Izumi, habrá que ir viendo quién se va consolidando allá arriba, ¿no? Pero bueno, oye, viendo el lado positivo, y rememorando también con un poco de humor para acabar el vídeo, rememorando también un post que ha subido Juan Mata en los últimos días a Instagram. Oye, este hombre, Juan Mata, no había ganado un título de liga en toda su carrera, y en cosa de meses gana liga con el Galatasaray, se va del equipo, llega al Vissel Kobe, con el que apenas había jugado unos 10 minutos, y también otro título de liga. Oye, la verdad que al final este año parece que la fortuna le está sonriendo por fin a Juan Mata, que es verdad que era un jugador que, bueno, que de hecho a nivel nacional, a nivel internacional con España, pues campeón del mundo en 2010, campeón de Eurocopa en 2012, luego había ganado una Champions, ¿no? Con el Chelsea en el 2012, una Europa League también con el Chelsea, otra con el United, campeón de la FA Cup, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra, vamos, varios trofeos con el United, con el Valencia, con el Chelsea, pero nunca había sido un campeonato de liga, ¿no? Y eso, y en costa de apenas meses, campeón de la liga turca y campeón de la liga japonesa. Lo cual me alegra un montón, porque a mí personalmente Juan Mata es un jugador que me encanta y que le tengo muchísimo cariño
como jugador que es conectado a las canteras del Real Madrid, jugador que pasó por el Manchester United y ahora por el Vissel Kobe. Ya sabéis que son mis 3 equipos, mis 3 aficiones, mis 3 pasiones en el mundo del fútbol. Así que nada, chicos, perdón por este vídeo tan largo, creo que había muchas cosas a comentar, ya no solo del partido contra el Nagoya Grampus, sino de todo lo que ha sido un poco la trayectoria del Vissel Kobe a lo largo de esta temporada y un poco entrar en detalles de varios jugadores. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el